Eh, Internet. Vamos a ver eso lá aquelas coisas, mas subida aqui internet aqui, vamos ver. Inició la grabación. Bueno, buenas tardes, gente. Buenas tardes, está bien. Mínimo 15 necesita para que pueda transmitir la cirugía, ¿no? La aula. Así tal vez de vez en cuando falle un poco, ¿eh? Por eso, no. Patología vascular periférica, entonces, gente. Voy a desligar mi cámara porque eso ahí consume más de energía. Ahí. Patología vascular periférica, entonces, que es un tema, el último tema que vamos a ver, primeramente. El último tema antes del examen parcial de la semana que viene. Y sobre este tema, primeramente, es un tema frecuente, es un motivo de consulta bastante visto en el día a día en el consultorio. Primero, es una patología que es más para un especialista en cirugía vascular, o sea, cirugía vascular que ve, quien trata primero, quien trata las patologías vasculares periféricas, más como médicos generalistas, mi intención es que sepan identificar las diferencias entre una patología vascular periférica, la clasificación y saber sobre todo cuándo hacer un tratamiento médico conservador o cuándo hacer un tratamiento quirúrgico y encaminar al cirujano vascular. Ese es el objetivo. Entonces, patología vascular periférica, primeramente, se divide en tres grandes categorías, que va a ser las patologías arteriales, venosas y también del drenaje linfático. En el miembro inferior sí tiene un tanto de importancia el drenaje linfático porque puede ser una de las causas o puede ser la causa principal de la patología vascular periférica en miembros, adelantando un poco, en miembros inferiores. En miembros inferiores, que es lo más común. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de la clase de hoy, de la clase de patologías vasculares periféricas. Capítulo 1, vamos a ver insuficiencia arterial. Insuficiencia arterial, gente. Después vamos a ver insuficiencia venosa, en segundo lugar, la siguiente clase, junto con patología del drenaje linfático. Hoy vamos a concentrarnos en insuficiencia arterial, que es la primera parte de la clase. Se entiende como insuficiencia arterial periférica al conjunto de cuadros sintomáticos que pueden ser agudos o crónicos. Muy, muy importante. De acuerdo, según sea agudo o sea crónico, va a tener presentación clínica, síntomas bien diferentes. Muy diferentes. Y tratamiento totalmente diferente también. Generalmente derivados de la presencia de una enfermedad arterial oclusiva, que de nuevo puede ser aguda, puede ser aguda o puede ser crónica. Los síntomas, tratamiento, presentación clínica, va a mudar todo el día. Y es más característico en las extremidades. Es mucho más característico en miembros superiores y, más importante ainda, miembro inferior. Miembro inferior es lo más común. Entonces, como estaba explicando,
enfermedad de patología vascular periférica arterial, primeramente, que puede ser aguda o crónica. Aguda o crónica. Vamos a empezar en la parte de patologías arteriales agudas. Que las patologías arteriales agudas es primero, repitiendo, más común en miembros inferiores. Miembros inferiores. Afecta al 15 al 20% de las personas mayores a 70 años. Algunas literaturas pueden variar. Algunos dicen a partir de los 60 años. En fin, tienen la característica en común que son patologías en pacientes de personas de edad avanzada. Patología frecuente en edad avanzada. Y ahí más común en hombres, por eso coloqué esta foto, y predilección por la raza negra. En pacientes de afrodescendientes tienen más predilección, es más frecuente patologías arteriales en pacientes masculinos afrodescendientes. Y aquí viene una cosa bastante interesante, muy interesante, útil, bastante útil. Fue toma de examen de reválida. El índice es la forma práctica, simple, sencilla de comprobar el déficit arterial en los pacientes, que es haciendo el famoso índice tobillo-brazo. Coloqué esta imagen para llamar la atención mismo. El índice tobillo, tornozelo, brazo, con cada uno revalida. Una prueba fácil, no invasiva, que tiene un índice de especificidad bastante alta y sensibilidad también, especificidad y sensibilidad bastante alta. Consiste, la prueba del índice tobillo-brazo, consiste en tomar la presión en miembros superiores y miembros inferiores y luego hacer una ecuación. Hacer un cálculo para ver la diferencia. Entre el flujo arterial del miembro superior y el miembro inferior. Muy interesante. Luego hace la ecuación. La ecuación es dividir la presión sistólica. Presión sistólica. Del tobillo dividido el brazo. Vamos a ver aquí rápidamente. Vamos aquí en calculadora. Y vamos a hacer un ejemplo. No, menos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que la presión sistólica del tobillo sea 100. Opa. Y la presión del brazo, la presión de la arteria braquial, sea 120. Se dice divide y sale el resultado. El resultado de eso de ahí. Ahí está apareciendo. Aquí salió 100 de tobillo, 120 de brazo, y la ecuación se divisó, y dice 0.8. 0.8 está aquí. ¿Qué va a hacer? Ya tiene un cierto grado de déficit. Una disminución de la presión arterial en miembros inferiores. Isquemia significativa, tal vez presente úlcera incluso. Vamos fazer diferente. Opa. Vamos a hacer aquí, pero tobillo 120 y brazo, no, 120 no. Tobillo 110 y brazo va a ser 120. Y ahí sai de aquí
No. 120 dividir ahí, input. 120 en tobillo y dividido en 140 en brazo. Y igual va a salir entre 140, ahí. 0,85, 85, ainda está aquí. Que va a ser una insuficiencia venosa, tal vez presente úlcera. Es muy interesante este índice. Vamos a suponer 120 en miembros inferiores y 130 en miembros superiores, igual 0,9. 0,9 entra aquí en es bastante útil en el día a día, práctico, fácil, un método auxiliar que puede ser aplicado en el ambulatorio, en la consulta médica, en pacientes bastante utilizado en pacientes con conocidos portadores de patologías crónicas. ¿Bien? Por ejemplo, diabetes. Pacientes diabéticos, bien clásico utilizar el índice tobillo-brazo, tornozelo-brazo. Exacto. Y cuando el índice, el resultado de la ecuación es inferior a 0,6, isquemia severa, incluso puede haber necrosis. Normal es por encima, ¿eh? Por encima de 1,3. Cierto. Continuando las patologías arteriales agudas. Recuerden, estamos en patologías arteriales agudas. Aquí, casi el 90% de las isquemias es a causa de un trombo o de un émbolo. Esto es bien clásico, bien útil en el día a día. Un trómbolo versus un émbolo. ¿Cuál es la diferencia? Enseguida va a aparecer una imagen mostrando la diferencia entre trombo y émbolo. Es fácil. Aproximadamente 60% de los pacientes presentan placa de aterosclerosis. Placa de aterosclerosis que va a disminuir el calibre del vaso y eso va a llevar a una hipoxia. Hipoxia en el extremo. Ahí está mostrando una placa aterosclerótica bien grande que está disminuyendo el flujo sanguíneo. Esa placa aterosclerótica puede producir trombos. Y esos trombos son más la placa aterosclerótica, es lo que va a causar la hipoxia, que va a evoluir a una isquemia y puede evoluir a una necrosis. La insuficiencia arterial provoca como síntoma clásico dolor muscular. Es dolor de músculo de miembros inferiores. Tenemos que diferenciar muy bien de los dolores articulares, tanto que es un diagnóstico diferencial ahí. Dolores articulares no va a ser tanto de patología vascular periférica e insuficiencia arterial aguda. Ese dolor muscular está causado por la isquemia que afecta sobre todo el extremo inferior. Son los extremos inferiores los que más sufren. Y se presenta sobre todo durante el esfuerzo. Esto es bastante interesante. Durante el esfuerzo es donde suele presentarse el dolor muscular en los pacientes. Ahí va sumando los factores en las características. Paciente idoso y presenta dolor. Vamos a tomar una foto aquí para
Ahí. Entonces, dolor muscular de esfuerzo. Que los clínicos, es más patología clínica esto, clásico, patología llamada claudicación intermitente, todavía te vieron en medicina interna. Es el dolor que afecta sobre todo las regiones de miembros inferiores, pantorrilla, los gemelos, puede incluso afectar músculos, nádegas, cuando el compromiso vascular es más importante. Y características se presentan durante el ejercicio y pasa con el reposo. Pasa con el paciente de reposo, es clásico eso. Esos pacientes que se presentan, pacientes idosos que caminan, esos pacientes que caminan y luego de una caminata presentan dolor y clásico signo de los pacientes miradores de vitrinas, miradores de vidrieras. Bien interesante eso. La insuficiencia arterial aguda, cuando estamos hablando, se define como una pérdida súbita de la perfusión de extremos. Y muy interesante, cuando estamos hablando de insuficiencia arterial aguda, casi siempre va a estar relacionado con algún evento próximo, hasta 2 semanas antes del inicio de la presentación clínica, algún evento, ainda no faló, no faló, bien característico en pacientes postoperados de cirugías vasculares. Pacientes postoperados de cirugías vasculares. Y tiene una tasa de complicaciones de amputación del miembro de un 10 al 30%. Un 10 al 30% de los pacientes van a ir a una amputación. Tasa de mortalidad a corto plazo es de hasta el 15 a 20%. Isquemia aguda es bastante diferente porque la presentación clínica va a ser dolor súbito, no relacionado con esfuerzo físico. No relacionado con el esfuerzo físico, sí va a tener alguna característica como la de aquí. Traumatismo, aneurisma o prótesis, pacientes postoperados de patologías vasculares. Pacientes postoperados de patologías vasculares. Entonces, cuando tenemos pacientes con dolor en miembros inferiores de inicio brusco, lo primero que debemos investigar es en sus antecedentes patológicos personales si tiene alguna cirugía previa. Cirugía previa, algún trauma, fracturas óseas que pueden producir liberación de grasa y pueden ir a ocluir alguna arteria. La isquemia aguda, gente, clásicamente se presenta en extremos inferiores. Cuando se localiza en ese trombo, va a ocluir una arteria o una vena del pulmón, hace un tromboembolismo pulmonar, también es mucho más grave eso, tromboembolismo pulmonar. Cuando se localiza en miembros inferiores, va a causar dolor de inicio brusco, coloca aquí. Inicio brusco. No relacionado con esfuerzos, primeramente. No relacionado con esfuerzos. Palidez del miembro afectado. Va a tener alteración en la sensibilidad, parálisis, ausencia de pulsos periféricos.
ausencia de pulso periférico, y esto es una característica bien común. Si no tiene vascularización, el miembro inferior va a entrar en proceso de isquemia, hipoxia, isquemia, necrosis, y va a ir presentando cambios en la temperatura. Cambio en la temperatura del miembro. El miembro inferior va a estar frío y debemos de hacer muy importante es ver cuando estamos comprobando pulsos periféricos, y ahí viene un trauma, paciente politraumatizado, hacerla sentir, palpar el pulso en miembros inferiores, también en miembros superiores, y siempre comparar con el lado opuesto. Sentimos los vasos femorales del lado derecho, luego enseguida el vasos femorales izquierdos, popliteo derecho, izquierdo, tibiales posteriores derecho, izquierdo, siempre hacer la comparación con el lado opuesto. Todo paciente con isquemia aguda debe ser estudiado con imágenes, que es el método auxiliar diagnóstico padrón oro, cuando hablamos de patologías vasculares periféricas. También existen los laboratorios, SER, pero el padrón oro aquí es imágenes. Más ainda cuando hay antecedentes patológicos personales de cirugías vasculares previas. No debemos de hesitar en pedir un EP de miembros inferiores, porque está en juego el miembro. Está en juego el miembro del paciente, está en juego el riesgo de la amputación o no del paciente. Aquí vemos, esto es una imagen, una angiografía. Se ve perfectamente la vena, los vasos femorales, la arteria femoral aquí, luego la rama de la arteria femoral, que es la arteria femoral profunda, aquí, arteria femoral profunda, los vasos femorales que van continuando y luego pasan a llamarse vasos poplíteos, que se localizan en la región posterior de la rodilla, de la articulación de la rodilla, se llaman vasos poplíteos, en el hueco poplíteo, o rombo poplíteo también en algunas literaturas, y luego dan sus dos ramas terminales, la tibial anterior, tibial posterior. En este caso, la tibial anterior, un momento aquí, un momentito. Pronto volví, traje el secretario y unas orientaciones. En esta imagen estamos viendo una arteriografía en la cual se observa, como está aquí, una interrupción de la arteria tibial posterior, tibial posterior. Eso va a causar una disminución del flujo sanguíneo. Una interrupción del flujo sanguíneo distalmente. Y eso va a ser bien fácil de detectar sintiendo los pulsos periféricos y comparando con el otro lado. Muy importante. Cierto. Estamos hablando de las imágenes, que es indispensable cuando estamos delante de un paciente con patología vascular periférica, insuficiencia arterial aguda, también la insuficiencia arterial crónica. Pero cuando hablamos de
cuando hablamos de patologías agudas, está en juego la amputación del miembro. Entonces, ecodoppler. Aquí coloco un caso bastante interesante. Preparando mi clase, encontré este caso. Es una paciente de Colombia que ella tuvo una insuficiencia arterial aguda relacionado con una cirugía vascular. Algunas pocas semanas antes del inicio del cuadro, la paciente fue sometida a una cirugía de tumor renal, creo que era renal o algo, tuvo una cirugía abdominal para extirpación de un tumor. El tumor estaba comprometiendo la aorta, en el cual fue sometida a una plastia, una cirugía vascular para la reconstrucción de la aorta. Semanas después, el paciente tiene una complicación que es un trombo que fue a causar una obstrucción de la arteria femoral. Causó una insuficiencia arterial aguda, el cual evolucionó rápidamente para una isquemia necrosis del miembro inferior izquierdo y fue sometida a una amputación. La paciente en su pasado fue ex Miss Colombia. Un caso bastante interesante para tener en cuenta cómo está bien relacionado con cirugías vasculares previas. Continuando en los métodos auxiliares de diagnóstico, en primer lugar, ecodoppler. Segunda imagen, más específica, mucho más específica, por ahí, no tan fácil de disponibilizar, es la arteriografía. La arteriografía, que es el método auxiliar que va a indicar el sitio exacto de la oclusión de los vasos sanguíneos para poder facilitar en el momento de una cirugía o una cirugía, ya sea cirugía abierta o cirugía endovascular. Entonces, la arteriografía es el método auxiliar que puede decidir, primero, localizar el sitio exacto de la oclusión y decidir el tipo de cirugía. Uno de los objetivos del tratamiento es evitar que esa obstrucción arterial evolucione para una necrosis. Por eso, cuando la mayoría de las causas en la oclusión arterial es por trombos, por eso está indicada la anticoagulación. La anticoagulación más, cuando hablamos de anticoagulantes, en el caso de trombos, tenemos que ver primeramente el tipo del trombo, la localización del trombo y algunos criterios muy importantes cuando hablamos de anticoagulantes. Aquí viendo a la derecha aparece una angiografía, es una angioresonancia, disculpa. Es una angioresonancia y a la derecha angioresonancia, izquierda angiografía, para ver cómo los métodos auxiliares de diagnóstico de imagen hoy día evolucionaron bastante y esto puede indicar el sitio exacto de la oclusión del vaso sanguíneo para en el momento del tratamiento quirúrgico poder facilitar la localización de la oclusión. Estoy hablando sobre terapia anticoagulante en patología vascular periférica. Contraindicaciones, que es bien característico, manejo más clínico mismo. Contraindicaciones absolutas, por ejemplo,
ABC en los últimos 2 meses, hemorragia activa, hemorragia reciente, neurocirugía. En esos casos no vamos a hacer de ninguna manera una terapia anticoagulante y contraindicaciones relativas y contraindicaciones menores. Existen varias categorías de contraindicaciones para terapia anticoagulante y eso. Muy bien. En el momento de decidir el tipo de cirugía cuando la terapia antitrombótica no funcionó. Un momento aquí. Aquí, gente, dormí, estoy recibiendo la planilla del juego que está viendo aquí. Ahí está. Bueno, continuando aquí. El momento del tratamiento para la terapia del paciente con insuficiencia arterial aguda va a ser desobstruir el vaso sanguíneo. La desobstrucción puede ser una cirugía abierta, que sería cirugía vascular abierta. Para eso, para eso es muy importante ver la localización exacta de la oclusión de la arteria, que abierta. O cirugía endovascular, que es una cirugía mínimamente invasiva de elección. Por ahí tenemos que adecuarnos a la realidad de cada del hospital. No adelanta nada pedir una cirugía endovascular si el hospital o la región donde estamos trabajando no tiene esos recursos. Entonces, endovascular versus abierta. Para eso, en la angiografía, en la angioresonancia, luego de identificar correctamente la localización de la oclusión, vamos a decidir si son lesiones únicas menores a 10 centímetros, ¿ya? O menores a 1 centímetro, que sería este tipo de lesión. En esos casos se podría hacer una cirugía endovascular. Ok. Pronto volví aquí. Entonces, según el tipo de lesión, según la localización, la extensión de la lesión, en cirugías, en lesiones oclusivas del tipo A, se podría plantear hacer una cirugía endovascular. Cirugía endovascular. Ahora, en lesiones que hay múltiples oclusiones, o una oclusión calcificada menor de 5 centímetros, en esos casos la cirugía endovascular no tendrá tanto éxito y ahí lo indicado es más bien hacer una cirugía abierta. También lesiones en las cuales hay múltiples lesiones y intervenciones endovasculares. Luego de intervenciones vasculares previas, en esos casos también está más indicada una cirugía vascular abierta y para las lesiones del tipo B, lesiones del tipo D, oclusiones de grandes vasos sanguíneos, por ejemplo, arteria poplítea,
En estos casos, y dependiendo siempre el tiempo de evolución, dependiendo del tiempo de evolución, si pasó más de 6 horas en el cual la isquemia, la necrosis ya está instalada, en esos casos el tratamiento es solamente la amputación. No adelanta hacer una cirugía endovascular, una cirugía abierta para repermeabilización del vaso sanguíneo, siendo que ya se instaló la necrosis. ¿Bien? Cuando se toma la decisión de proceder a una cirugía abierta en esos tipos de lesiones múltiples, lesiones relacionadas con cirugías vasculares previas, el campo quirúrgico va a abordar mucho más del miembro afectado. Va a abordar desde el abdomen, miembro inferior, afectado incluso el miembro inferior contralateral. Bien. Y la exploración empieza en la región inguinal. Cuando aquí en la región inguinal es donde empieza la exploración del vaso sanguíneo. ¿Cómo durante la cirugía abierta ver en qué punto se encuentra la obstrucción del vaso sanguíneo? Es muy interesante la palpación de los pulsos periféricos. Y ahí vamos a ir comprobando dónde se perdió el pulso distalmente a la oclusión. Claro, así como cualquier cirugía en este caso, tiene muchas más complicaciones postoperatorias. Las complicaciones postoperatorias en cirugía vascular abierta, y eso, coloca aquí. Complicaciones de cirugías vasculares abiertas. Síndrome compartimental, compresión del vaso sanguíneo, neuropatía, necrosis muscular, trombosis recurrente, eh, edema de miembros inferiores. Muy interesante, como de las complicaciones de las cirugías vasculares abiertas. Y aquí las características de cirugías vasculares abiertas y cirugías vasculares endovasculares. También se puede presentar síndrome de reperfusión. Muy interesante eso. Es cuando hablamos de la insuficiencia arterial crónica. Insuficiencia arterial, disculpa, insuficiencia arterial aguda. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia arterial crónica, crónica, como dice la palabra, va a tener mucho más tiempo de evolución. Tiempo de evolución que va a dar lugar a síntomas y presentación clínica bastante diferente. Certo, por favor. Insuficiencia arterial crónica, ahora, como estuve mencionando, la presentación clínica va a ser bastante diferente. Bien. En este caso hay una obstrucción gradual de los vasos sanguíneos arteriales. En la siguiente clase vamos a ver las insuficiencias vasculares venosas. Bien. Afecta los 9 miembros inferiores. Bien. Y en pacientes mayores de edad más avanzada. Aquí podríamos agregarle factores desencadenantes como sedentarismo, mala alimentación, diabetes, hipertensión. Diabetes, repito, porque es una neuropatología, una patología vascular bastante frecuente en diabetes,
Fumadores, también aquí apareciendo. Fumar puede matar, dice. Fumar afecta se relaciona con varias enfermedades. ¿Eh? Otras causas menos frecuentes es patologías crónicas. ¿Eh? Patologías vasculares crónicas que van a estar relacionadas con alguna patología de base. Una patología de base. Y siempre la evolución lleva mucho tiempo. Años de evolución. Bien diferente a las patologías vasculares periféricas, insuficiencia arterial aguda es instalación brusca. Aquí es crónico. ¿Eh? Los síntomas van a ser parecidos. Dolor, por ende, es de forma progresiva. No es un dolor brusco. Bien diferente aquí. ¿Eh? Y muy interesante que, como vimos allá de inicio, ceden con el descanso, claudicación intermitente. Claudicación intermitente. ¿Y por qué cede con el descanso? ¿O por qué los pacientes tienen esa tolerancia al dolor? Porque la evolución es, la mayoría de los pacientes permanece estable y con el pasar de los meses mejora su tolerancia. Clásico, los pacientes con claudicación intermitente comienzan a caminar y caminan 100 metros, 200 metros, y va en la siguiente semana insiste en los ejercicios y va aumentando poco a poco la tolerancia. Claudicación intermitente es bastante interesante porque la semiología es clásica. ¿Ve? Alivia con el reposo. ¿Ve? Patología crónica. Vimos esta imagen anteriormente. Disminución del oxígeno y aumento del ácido láctico y ahí produce los clásicos miradores de vidrieras. Estoy viendo una clasificación bastante interesante cuando hablamos de insuficiencia vascular arterial periférica de forma crónica. Clasificación de Fontaine, que divide en 4 tipos, que pueden ser, vamos a ver, la insuficiencia asintomática o la insuficiencia, claudicación intermitente, que puede ser menor a 200 metros de caminata. Ya se presenta los síntomas o mayor a 200 metros de caminata. Y de tipo 2A, 2B, el tipo 3. El paciente presenta dolor incluso en reposo, mínimos esfuerzos ya causa dolor en la pantorrilla del paciente, la región de los gemelos, los músculos empiezan a tener hipoxia. ¿Eh? Y el Fontaine tipo 4, insuficiencia vascular grave, que lleva a una necrosis y gangrena. La misma historia, Fontaine. Hay otra clasificación de Rutherford, bien relacionado con Fontaine. ¿Eh? Muy interesante estas clasificaciones. Para la insuficiencia vascular arterial crónica. La exploración física, que es lo que vamos a observar en el paciente, va a ser ausencia o de lo menos disminución de pulsos periféricos. Y recuerden que siempre vamos a comparar con el otro miembro no afectado para hacer la comparación. Recuerden el índice tobillo-brazo. Muy importante. Índice tobillo-brazo. Va a tener disminución de la temperatura y esto es muy interesante. Atrofia o hipotonía
de los músculos y de la piel y de los pelos, bien característicos de los pacientes diabéticos. Es muy clínico que los pacientes diabéticos tienen los miembros inferiores sin pelos, porque tienen un déficit en la vascularización e incluso puede llegar a tener úlceras, úlceras de difícil manejo. Eso vamos a ver en patología venosa, insuficiencia venosa. Después de hacer la historia clínica, el examen físico, de nuevo entramos aquí en métodos auxiliares de diagnóstico e imagen, Doppler. ¿Bien? Doppler, bien simple, bien fácil, sencillo, no invasivo. Eco-Doppler de miembros inferiores. Podemos solicitar una angioresonancia, más, como estamos hablando de patologías crónicas, no es necesario ser muy invasivo en el paciente. Y aquí vamos a ver sobre un tema que ficou faltando en las patologías, las insuficiencias agudas en laboratorio. Laboratorio, que el dímero D. Dímero D, examen de sangre característico para trombosis venosa profunda, sí, más también se usa trombosis, tromboembolismo pulmonar, sí, también se usa en cualquier tipo de insuficiencia vascular. Insuficiencia vascular. También aquí se hace en las patologías crónicas investigar sobre patologías de base, de diabetes, controlar la diabetes, tratar la diabetes para mejorar también estos pacientes con patologías de insuficiencias crónicas. Tratamiento, cuando hablamos de tratamiento en insuficiencia arterial crónica, es más bien conservador. Va a ser tratamiento conservador, tratamiento médico. Dejar de fumar, dieta, control de la diabetes, si fuese el caso, mejorar la alimentación, ejercicio, bastante importante. Pacientes que presentan déficit de insuficiencia vascular, miembros inferiores, son muy delicados y debemos tener muy en cuenta, orientar al paciente para cuidar de no tener ninguna lesión, no machucar las piernas, porque si machuca, para cicatrizar esa lesión es bastante difícil. Y luego podemos entrar con tratamiento farmacológico para estimular la vasodilatación o la reperfusión. Eso es más clínico, antiagregantes plaquetarios, incluso anticoagulantes, vasodilatadores. Pero en sí, el tratamiento de la patología de insuficiencia arterial crónica es más bien médico. ¿Cuándo vamos a entrar con el tratamiento quirúrgico? Cuando hay un daño irreversible, causó una necrosis de una porción del miembro inferior. Y ahí vamos a hacer primeramente equinífalo. Si hay una necrosis, es amputación del dedo, amputación del pie, amputación de la piel, dependiendo del nivel de la necrosis. Cuando todavía hay tiempo, todavía no se instaló la necrosis, ahí podemos entrar con tratamiento quirúrgico, que puede ser el número uno. Es bastante interesante, endarterectomía, poco utilizado ya hoy en día, porque la endarterectomía es cirugía abierta ventral y literalmente desobstruir eso, las placas de ateroma, raspar los ateromas de los vasos sanguíneos. Es una cirugía bastante complicada porque puede liberar trombos. Endarterectomía. Se puede hacer cirugía de bypass, se habla
injerto de prótesis o injerto de venas, safena externa, bien clásica, safena magna. Y se puede hacer bastante útil, pero un tanto agresivo, la desnervación de los vasos sanguíneos de miembros inferiores, seccionando el conducto simpático lumbar, o más clásicamente hoy día, la cirugía mínimamente invasiva endovascular. Endovasculares. Un momento aquí. Muy bien, volví aquí. Entonces, hablando de las patologías, el tratamiento de las patologías, insuficiencia arterial crónica, primero, aquí ni mencioné más, cuando se instala la necrosis, ahí no hay forma de volver atrás, es amputación. ¿Eh? Pero antes de la amputación podríamos ver otras técnicas, que es el número uno, endarterectomía. ¿Qué sería eso aquí? La cirugía vascular abierta. Es una imagen de carótida, ¿no? Y sirve para miembros inferiores también. Endarterectomía, que consiste en la apertura del vaso sanguíneo y literalmente raspar, curetar las placas de ateromas. Altamente complicado. Bypass, que sí, ya puede ser por medio de una instalación de una prótesis, ¿no? O de un injerto venoso. Y lo más utilizado hoy en día, que es mínimamente invasivo, que es la cirugía endovascular, bastante más común en cirugía obstrucción de las arterias coronarias, por ejemplo. Mucho más común en el corazón. Entonces, ¿qué podemos hablar de las conclusiones de la insuficiencia arterial aguda y crónica? Aquí lo importante es, como siempre, hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, índice, tobillo, brazo. Recuerden esa ecuación. Se divide la presión sistólica del tobillo por la presión sistólica del brazo. Y ahí se tiene una idea del nivel del déficit de la vascularización de miembros inferiores. Como conclusiones también podemos decir que el dolor cuando se presenta, el dolor continuo, que no se ve con reposo, en esos casos, en un 20% de los pacientes va a ir a una amputación del miembro. Dolor que no se ve con reposos. Que se instaló la isquemia, la necrosis, amputación. El objetivo siempre es tratar de salvar el miembro, más cuando ya se instaló necrosis, lo más importante es salvar la vida del paciente. El 11% de los pacientes que continúan fumando pierden la extremidad. Fumar daña la salud. La posibilidad de cáncer de boca, cáncer de tráquea, laringe, tráquea, pulmón y otra serie de patologías oncológicas también están predisponiendo a las patologías vasculares periféricas. Y a pacientes diabéticos. Bien. 8% de los pacientes diabéticos van a llegar a tener alguna amputación en mayor o menor grado. Y 34% de los pacientes de los pacientes diabéticos van a
van a tener amputación. 34% de diabéticos y 8% de no diabéticos. Y os confundías los números. 34% de los pacientes con diabetes van a llevar y concluir en una amputación de mayor o menor grado de algún extremo. Esto es en cuanto a la patología insuficiente, patología vascular periférica arterial. Ahora viene la segunda parte de la clase, que es sobre patología vascular periférica venosa, insuficiencia venosa, que vamos a dejar para la siguiente clase después del examen, el examen parcial. Muy bien. Eso es. Preguntas hasta aquí. Voy a detener la grabación.